Dicen que el primer sedán deportivo de ultralujo llegó décadas después, cuando marcas modernas decidieron mezclar comodidad con rendimiento extremo. Pero en 1993 uno ya existía, casi nadie lo recuerda. Durante años pensamos que la historia de Bugatti era lineal, una marca mítica del siglo XX que desaparece y luego regresa con ingeniería extrema bajo el paraguas del grupo Volkswagen. El relato dominante salta directamente al renacimiento con el Bugatti Veyron, como si todo hubiera comenzado ahí, como si antes no hubiera nada. Y esa versión parece lógica. Bugatti llevaba décadas inactiva. El Veyron redefinió el concepto de hiperdeportivo. Lo que vino después, el Bugatti Chiron, consolidó esa narrativa. Lujo absoluto, potencia extrema, ingeniería sin concesiones. En esa historia, los años 90 apenas existen. Un breve intento fallido, un superdeportivo llamado Bugatti EB110, problemas financieros y el final. Pero esa versión omite un dato que muy pocos conocen, porque mientras Bugatti desarrollaba el EB110, también estaba construyendo algo completamente distinto. Un Bugatti que no era un superdeportivo ni un prototipo conceptual sin intención real, sino un sedán de lujo, con cifras que en 1993 no tenían precedentes. Y aquí empieza la parte que muy pocos conocen. En el Auto Show de Ginebra de 1993, Bugatti presentó un sedán de 4 puertas con motor V12, tracción total y aceleración de 0 a 100 km/h en 4.3 segundos. Una cifra que en ese momento estaba peligrosamente cerca de deportivos como el Jaguar XJ220 o incluso del McLaren F1. Pero no era un coupé ligero, era un sedán gran turismo de lujo completo, diseñado por Giorgetto Giugiaro, encargado personalmente por Romano Artioli, inspirado en el clásico Bugatti Type 57 Galiber, su nombre Bugatti EB112. Lo que parecía un ejercicio de estilo en realidad estaba listo para producción, pero el problema no era ese. El problema es que el EB112 no era solo adelantado, era conceptualmente décadas prematuro, porque lo que Bugatti imaginó en 1993, el mercado no lo entendería hasta casi 20 años después, cuando aparecieron modelos como el Porsche Panamera o el Aston Martin Rapid. Y aquí es donde todo cambia. El EB112 no era un Bugatti raro. Era el primer intento de definir lo que hoy entendemos como sedán deportivo de ultralujo. El primer problema era conceptual. En los años 90, los sedanes rápidos eran grandes, pesados y pensados para autopista. El rendimiento extremo pertenecía a los coupés. El EB112 rompía esa lógica. Motor delantero central V12 atmosférico de 6.0 litros, 5 válvulas por cilindro, 450 caballos de fuerza, tracción total derivada del EB110. La potencia se enviaba con una distribución del 38% al eje delantero y 62% al trasero, una configuración pensada para comportamiento dinámico, no solo estabilidad. Eso significaba algo inusual para la época, un sedán que no solo era rápido en línea recta, sino equilibrado en curvas. Y la arquitectura lo hacía posible. Chasis monocasco de fibra de carbono, carrocería completamente de aluminio. En 1993 esa combinación era exótica incluso en superdeportivos. En un sedán era prácticamente inexistente. La consecuencia era directa, 0 a 100 km/h en 4.3 segundos, velocidad y estabilidad en un formato familiar. No era un sedán rápido, era un concepto nuevo. El segundo problema era de diseño. Los sedanes de lujo de los 90 priorizaban verticalidad, presencia, formalidad. El EB112 era bajo, largo y aerodinámico. La forma seguía al rendimiento. La espina dorsal central recorría cofre, techo y cristal posterior, un guiño directo al Bugatti tipo 57 SC Atlantic. La parrilla frontal anticipaba la identidad que Bugatti usaría más de una década después. Las ruedas se inspiraban en el Bugatti Royal. Incluso el paraguas del maletero incorporaba el elefante danzarín creado por Rembrandt Bugatti. No era nostalgia, era ADN reinterpretado. El resultado era un sedán que parecía clásico, pero aerodinámico, elegante, pero agresivo, tradicional, pero futurista. El tercer problema era estratégico. El EB112 no era un proyecto aislado, era parte del plan de Bugatti para convertirse en marca completa. El EB110 cubría el extremo deportivo, el EB112 cubriría el gran turismo de lujo. Dos pilares,
una gama, una marca renacida. Pero la realidad financiera no acompañó. Bugatti entró en crisis antes de iniciar la producción. La fábrica de Campo Galliano nunca fabricó el sedán. El proyecto se canceló cuando estaba prácticamente listo. Y así nació el mito equivocado, que el EB112 era solo un prototipo experimental. No lo era. 3 unidades fueron construidas en distintas fases. Tras la quiebra, fueron adquiridas por Guildo Palanca Pastor, fundador del Mónaco Racing Team. 2 fueron completadas con piezas existentes. Una fue vendida, otra permaneció en colección privada durante décadas. Eso significa que el EB112 no fue un boceto, fue un coche real, funcional y listo para producción limitada. Cuando se observa en contexto, la narrativa cambia por completo. Bugatti no renació con Volkswagen. Bugatti ya estaba definiendo su futuro antes. El EB112 anticipó la filosofía moderna de la marca: lujo absoluto, ingeniería extrema y diseño con herencia histórica. También anticipó algo más: la idea de que el rendimiento no pertenece a un tipo de carrocería, sino a una filosofía. Hoy esa idea parece evidente. En 1993 era radical. Y quizá por eso quedó olvidada, porque el EB112 no encajaba en su tiempo. Era demasiado rápido para ser un sedán, demasiado elegante para ser un deportivo, demasiado adelantado para el mercado. Pero al mirarlo hoy, la perspectiva cambia. No fue un experimento fallido, fue un futuro cancelado. Uno que, décadas después, otras marcas construirían pieza por pieza. Y entenderlo modifica la historia, porque el primer Bugatti moderno no fue el Veyron. Fue un sedán silencioso de 1993 que casi nadie vio llegar.